Buenas noches. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, les damos la más cordial bienvenida a la presente capacitación denominada Junta de Propietarios. Para dar un mejor desenvolvimiento de la capacitación, al finalizar la exposición se abrirá el chat del Zoom para que puedan realizar sus preguntas. Para dar inicio, presentaremos al doctor Luis Eduardo Esquivel Chávez, quien es abogado de la Universidad Nacional de Trujillo, egresado de la maestría en Derecho Civil y Derecho Notarial y Registral. Actualmente es registrador público de la zona registral número 5, sede Trujillo, e integrante de la red de capacitadores de la SUNAR. Adelante, doctor Luis Esquivel. Bienvenido, lo escuchamos. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias primero, a la institución, agradecer y felicitar. Agradecer por permitirme compartir este conocimiento a raíz de mi experiencia y felicitar porque estos temas ayudan y generan además el conocimiento a toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, y sobre todo en estos temas que tienen mucha trascendencia, como el que hoy en día vamos a tocar, que es el referido a junta de propietarios. Bien, voy a compartir la PPT, vamos a ver acá. Ya está. Creo que está bien. Si se puede visualizar, por favor, me confirma. Sí, doctor, lo visualizamos. Muchas gracias. Entonces, el tema que vamos a abordar hoy en día es el de junta de propietarios. Como yo decía y les hablaba sobre estos temas de trascendencia jurídica y además hoy, o mejor dicho, en las últimas 2 décadas, ¿no? En nuestro país hemos visto, tal y como vemos en esta imagen, y es una idea clara más o menos sobre el tema que vamos a tratar, es justamente este incremento o este auge de las construcciones, ¿no? Que en su mayoría lo vemos en las capitales de las ciudades de nuestro país, ¿no? Y en su gran mayoría en la ciudad de Lima, concentrados en la ciudad de Lima. Y es que en las 2 últimas décadas, a raíz de este crecimiento, de este auge de las construcciones, llamados también en algún momento el boom inmobiliario, eh, hemos visto y somos conscientes de que la ciudad crece de manera vertical, ¿no? Es decir, aparecen cada día más edificios, ¿no? Tal y como podemos ver en esta imagen. Y estos edificios o estos conjuntos inmobiliarios que ahora se pueden apreciar, como repito, como dije, en las ciudades, en las capitales de nuestro país, eh, nacen a raíz de una necesidad, ¿no? Primero es la explosión demográfica, el crecimiento de las ciudades. Y segundo, también es el alto costo de la vivienda, del acceso, ¿no? Entonces, ello ha permitido de que aparezcan a día este tipo de edificaciones mediante el cual las personas pues buscan acceder, ¿no? A una vivienda y por el tema de costos es que cada día o vemos mayormente este tráfico comercial, jurídico comercial, ¿no? Respecto a aquellas personas que buscan su vivienda en este tipo de edificaciones. Este crecimiento, como ya hemos venido señalando, también trae en sí eh, un régimen
muy especial, un régimen jurídico de la propiedad muy especial, distinto a la propiedad convencional. Es decir, aquellas personas que buscan, ¿no? Alojarse, buscan adquirir sus viviendas en este tipo de edificaciones, deben conocer que es un régimen legal distinto a la propiedad, un régimen en el cual muchos desconocen, un régimen legal mediante el cual no tenemos, o la mayoría de personas no tenemos esa diligencia de poder ver a dónde, por decirlo así, a dónde nos estamos metiendo, ¿no? Porque no es distinto adquirir un departamento en estos edificios, ¿no? Una unidad inmobiliaria, a adquirir pues una vivienda, un lote de terreno, ¿no? Y construir su vivienda. Es muy distinto, porque acá hay una convivencia, hay una comunidad de propietarios, porque acá hay derechos y obligaciones, ¿no? Porque acá coexisten unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva, pero además también hay bienes de propiedad común. Entonces, y siempre yo recomiendo que cuando se adquiere o cuando se pretende adquirir este tipo de viviendas, ¿no? Y no solamente viviendas, también puede ser oficinas, stands en un centro comercial, ¿no? Cuando uno pretende adquirir, no basta con ir y sacar la copia literal del registro, sino también hay que hacer una serie de indagaciones, de averiguar, por ejemplo, el reglamento interno, ¿no? Que más adelante vamos a tocar. Entonces, este tipo de edificaciones que cada día vemos que aparecen más y más en las ciudades, tienen un régimen especial. Este es el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Anteriormente llamado el régimen de propiedad horizontal, doctrinariamente también conocido así, ¿no? Eh, entonces, cuando vemos que cada día en las ciudades, ¿no? Aparecen más este tipo de edificaciones, también esto acarrea un gran problema. Esto acarrea diversas situaciones mediante el cual las personas, los propietarios, ¿no? Desconocen sus derechos, desconocen sus obligaciones. Y a veces, esa ignorancia, ¿no? Ha generado a que en nuestro país tengamos una grave deficiencia sobre la formalización o la falta de representación de aquella junta de propietarios, ¿no? Y esa falta de formalización o inscripción en el registro, ¿no? Genera y acarrea diversas consecuencias. En muchas situaciones, consecuencias nefastas. Quien les habla justamente es propietario de una unidad inmobiliaria, vivo en un departamento ya hace 15 años, y en un departamento, en un edificio donde tenemos una comunidad de propietarios eh, bastante significativa, ¿no? Alrededor de 50. Y la experiencia también me dice de que eh, el desconocimiento, ¿no? Sobre este régimen jurídico eh, trae consigo problemas que a veces no sabemos cómo resolver o problemas que
al estar inmersos dentro de esta comunidad de propietarios, ¿no? Eh, no vemos realmente estas consecuencias y que muchas veces van a generar perjuicio económico. Pues al hablar sobre este régimen jurídico, eh, vamos a ver que estos problemas que se ocasionan por por la falta de la inscripción de esta junta de propietarios, eh, nos trae consigo, por mencionar, por ejemplo, formalizar a a los vigilantes, a los señores encargados de la limpieza de nuestro edificio, ¿no? Eh, También tenemos un problema sobre dónde depositar el dinero de las cuotas de mantenimiento, puesto que ahora o hoy en día, y eso ya se ha previsto, por ejemplo, en mi edificio, ¿no? Y seguro en muchos otros edificios, es que ahora el cobro del mantenimiento se realiza o se deposita en una cuenta. No cualquier persona o cualquier miembro integrante de la junta de propietarios o su representante va a otorgar su número de cuenta para que ahí, por ejemplo, depositen. Imagínense, ahora con todo el control que realiza la SUNAT, ¿no? Control de inteligencia financiera, pues esto nos puede acarrear graves problemas, porque las cuotas, en el caso de edificios que conforman conjuntos inmobiliarios, grandes conjuntos inmobiliarios, pues es una cantidad, el pago del mantenimiento es una cantidad considerable. Entonces, ¿por qué no? A veces la falta de inscripción de esta junta de propietarios, de los representantes de la junta de propietarios, acarrea pues que no podamos obtener, por ejemplo, el RUC, que no hay un representante legal. Pero bueno, eso vamos a verlo ya más adelante. A ver, el marco normativo que nos enfocamos sobre este régimen jurídico que ya hemos señalado, que es el de propiedad exclusiva y propiedad común, eh, en primer lugar, es la ley 27157, ¿no? Aquí, la cual fue promulgada el 20 de julio de 1999, que es la ley de regularización de edificaciones, el procedimiento para la declaratoria de fábrica y además del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Luego tenemos a su reglamento, ¿no? Que fue aprobado por un decreto supremo 035/2006 vivienda. Asimismo, también tenemos a una directiva, ¿no? Denominada sobre el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Esta directiva, la 009/2008, ¿no? Fue aprobada a vez por una resolución, la 340/2008 SUNAR. Y también tenemos el reglamento de inscripciones del registro de predios, ¿no? Aprobado por resolución 097/2013. Este es el marco normativo en el cual nos vamos a enfocar sobre el tema que vamos a abordar, ¿ya? Y como podemos ver, desde la ley 27157, ¿no? Hasta la actualidad, ya han transcurrido algo de 25 años, ¿no? Y obviamente que la situación o la realidad que teníamos en esa época, cuando se promulgó esta ley, es distinta a la actual. Pues en esa época no existían tantas edificaciones, tantos complejos inmobiliarios como hoy en día lo hay, ¿no? Las inscripciones en el registro eran muy pocas. Entonces, a raíz de todo este crecimiento que hemos venido hablando,
también han surgido una serie de situaciones que esta ley no ha podido dar solución. Y que la jurisprudencia registral ha venido a llenar este vacío, ¿no? Ante la deficiencia normativa, ante ya la, por decirlo así, la poca efectividad, ¿no? Ante diversas situaciones que ocurren en este tipo de situaciones de convivencia en esta comunidad de propietarios, ¿no? Entonces, es muy importante también la jurisprudencia registral mencionarlo acá. Y fíjense que desde hace años que ya era necesario tener un nuevo marco normativo. Y el año pasado, exactamente el 28 de mayo del 2023, ¿no? Se promulgó el decreto legislativo número 1568, que es del régimen de la propiedad horizontal, la cual va a derogar esta ley, pero que no vamos a tocar en este momento porque aún no entra en vigencia, tiene una vacatio legis. Pues cuando se promulga dicha norma señala que luego de la promulgación de la misma, transcurridos 180 días, se va a dictar o se va a promulgar se va a promulgar el reglamento. Y además señala que la entrada en vigencia se va a producir luego de transcurrir 180 días de promulgarse dicho reglamento. Ninguna de las dos situaciones ha ocurrido. Bueno, en primer lugar, había que no hay reglamento aún, a pesar que ya ha transcurrido un año. No hay, ¿no? Al final vamos a ver qué o cuáles son las innovaciones o las modificaciones que, a mi juicio, aún no están muy claras, puesto que hay situaciones aún que de acuerdo a esta ley no se han solucionado el problema que se origina en este tipo de regímenes. Sin embargo, hay que esperar aún el reglamento, ¿no? En primer lugar, hay que mencionar acá, y por ejemplo, el cambio es que ahora ya la denominación regresa a su anterior, regresa a la denominación de la propiedad horizontal. Hoy en día es el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Pero bien, eso más adelante vamos a mencionarlo también. Algunos aspectos que ya se han modificado o que se pretende modificar a través de esta norma que aún no entra en vigencia. Entonces, para hablar de régimen de junta de propietarios, estamos refiriéndonos en primer lugar a un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, que es el que ya hemos venido mencionando, ¿no? La norma señala que es un régimen jurídico que supone la existencia de una edificación o conjunto de edificaciones integradas por secciones inmobiliarias de dominio exclusivo, perteneciente a distintos propietarios y bienes y servicios de dominio común. Cuentan con un reglamento interno y una junta de propietarios, ¿no? Entonces, este es el régimen jurídico que le hemos venido mencionando, ¿no? Mediante el cual regula todos los aspectos, ¿no? Que comprenden a este tipo de edificaciones y que tiene una particularidad. Coexisten bienes de dominio exclusivo, pero a su vez también bienes de dominio común. Y para tener una idea clara, ejemplo, bienes de dominio exclusivo son los departamentos, ¿no? Son las unidades inmobiliarias, ¿no? De uso exclusivo, como lo dice su nombre, pero que no pueden coexistir sin estos bienes comunes, porque a través de ellos va a permitir el acceso a estas unidades. Llámese, por ejemplo, escaleras, ¿no? O los ascensores, que hoy en día ya en mayor volumen se están presentando en edificaciones mayores a 5 niveles.
El terreno mismo es común. Entonces, es necesario estos bienes comunes. Y que si bien la norma no lo señala, pero eh, la doctrina también los clasifica como que algunos son intransferibles, como es lógico, por ejemplo, no podría unas escaleras, ¿no? Transferirse. El terreno mismo donde está edificado, ¿no? No podría. Pero sí hay algunos bienes comunes que sí pueden, son susceptibles de transferencia, previa desafectación. Hoy en día vemos grandes conjuntos inmobiliarios que tienen áreas o zonas comunes, ¿no? Áreas de recreación. Pero que si es que esta junta de propietarios considera que una parte de ella podría desafectar y pasar a ser bienes de dominio exclusivo y posteriormente quizás se pueda transferir a cualquiera de los miembros de la junta de propietarios, ¿no? Entonces, en este régimen jurídico, ya hemos señalado que contiene un reglamento interno y una junta de propietarios. Pero, ¿qué es la junta de propietarios? La directiva del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común da un concepto o definición de lo que de lo que implica una junta de propietarios. Y lo señala como un ente no personificado, que agrupa a los titulares de secciones de dominio exclusivo correspondientes a un edificio o conjunto de edificios, según su reglamento interno y cuya finalidad, ya ojo acá, porque esto es muy importante, cuya finalidad o objetivo es conservar y mantener los elementos o bienes comunes que les permita un adecuado disfrute de cada uno de sus secciones privativas o exclusivas, ¿no? ¿Y por qué señala la directiva que es un ente no personificado? A ver, en primer lugar, la norma no, no le otorga personería jurídica. Una personería jurídica que, como por ejemplo, tiene una asociación, ¿no? Un comité, una fundación, una cooperativa, no es entonces una persona jurídica, una junta de propietarios. Pero si no es y quizás ustedes se pregunten, pero si no es una persona jurídica, entonces, ¿cómo representa a al conjunto de propietarios? ¿No? ¿Y cómo realiza actividades? Porque ya le hemos dicho, ¿no? Contratan vigilantes, contratan servicios de limpieza, pueden desafectar y transferir posteriormente los bienes, también pueden adquirir bienes. La norma no le da personería jurídica, pero sí le da cierta o una relativa subjetividad, similar a las asociaciones no inscritas o a las sociedades irregulares. Y por tanto, esta junta de propietarios, este ente no personificado, ¿no? Puede realizar ciertas actividades, participa en las actividades económicas, participa en el mercado. ¿No? Y es que, si bien es cierto, su objetivo o finalidad es conservar y mantener los elementos o bienes comunes, ¿no? Lo que ya hemos referido, sin embargo, yo quiero acá precisarles que hoy en día ya la junta de propietarios no es simplemente un, ¿no? Este ente que va a realizar actividades, si bien es cierto,
prioridad mantener y conservar a la edificación, obviamente, pero también hoy en día ya las juntas de propietarios tienen otro concepto, es decir, las juntas de propietarios participan en el mercado. Las juntas de propietarios eh, recaudan ingresos para, obviamente, sus mismos propietarios, ¿no? Las juntas de propietarios contratan con terceros. No sé si han tenido la oportunidad o si se fijan bien, bueno, acá en la ciudad de Trujillo, hay pocos, pero sí los hay, pero en la ciudad de Lima abundan los carteles o los avisos publicitarios encima de las edificaciones, ¿no? Entonces, estas empresas contratan con la junta de propietarios. La junta de propietarios recauda ingresos para sus propietarios, ¿no? Para preservar su edificio. Hay otros, por ejemplo, complejos inmobiliarios. Yo recuerdo que hay uno por acá cerca, en donde tienen una área de usos múltiples en donde realizan actividades sociales. Y también no solamente sirven para sus propietarios, sino también contratan, es decir, alquilan a terceros. Obviamente todo esto es previo acuerdo de la Junta, pero uno puede también alquilar esa área de uso múltiple. Y así, puedo dar otros ejemplos, pero ya la Junta de Propietarios realiza actividades, se comporta, ¿no? Como un agente en el mercado. Participa, adquiere bienes, transfiere bienes. Es por ello que se le da esta cierta o relativa subjetividad, ¿no? Pero tener en cuenta siempre que la persona no es una persona jurídica. ¿Qué atribuciones tiene la Junta de Propietarios? Ya hemos señalado que su finalidad o su prioridad es conservar y administrar los bienes comunes, ¿no? Dotar de una buena administración, velando por la conservación del edificio. Esa es la prioridad. Pero no por ello, hoy en día también, ya las juntas, como lo hemos señalado, participa también o recauda ingresos contratando con terceros, recaudando, generando ingresos, ¿no? Es decir, y en muchas edificaciones, ya como realizan este tipo de actividades o contratos con terceros, esto permite que los propietarios se vean beneficiados y, por ejemplo, su cuota de mantenimiento, ¿no? Baja muchísimo. En otras situaciones también se puede dar de que la edificación, ¿no? Desafecte bienes comunes. Obviamente que estos bienes comunes tienen que ser los transferibles, y transferibles no podrían, ¿no? Porque estos son necesarios, son elementales para para la existencia del régimen de propiedad exclusiva. Pero en aquellos casos, en algunos complejos inmobiliarios que tienen áreas de recreación, zonas, pueden desafectar ciertas zonas o también en sus azoteas, ¿no? Pueden desafectar bienes comunes y pueden transferir. Ello genera ingresos. Particularmente, por ejemplo, yo les comento que en mi edificación nosotros alquilamos algunas zonas comunes, ¿no? En las azoteas hay zonas comunes y alquilamos a los propietarios de los últimos niveles. ¿Por qué? Las azoteas son comunes, así se encuentra establecido en el reglamento interno. Por eso, ojo siempre,
He dicho, cuando uno quiere adquirir una propiedad en este tipo de edificaciones, hay que mirar siempre el reglamento interno, ¿no? Para luego no verse estafados, como también ha ocurrido acá. Como también ha ocurrido cuando a un propietario se le vendió mediante un documento privado un estacionamiento cuando en realidad este era común. Lamentablemente, el propietario, promotor, constructor, quien es el que edifica, quien es el que constituye este régimen y luego lo transfiere, se aprovechó de la ignorancia, de la poca diligencia y transfirió un bien común, o mejor dicho, en documentos. Pero en realidad el comprador no verificó el reglamento interno, ¿no? El constructor, el promotor le dijo, mira, ve, esta es tu cochera, ahí está vacío. Y era un área que sí, efectivamente tenía acceso a una, pegado casi a la escalera, pero que sí es amplio, ¿no? Y entra ahí un vehículo, pero lamentablemente era área común, no estaba independizado. Pero el poco conocimiento o el desconocimiento de conocer este régimen hace que caigamos en estos errores. Y muchas personas han caído en este tipo de errores. Por eso es bueno siempre conocer sobre ello. Eh, la Junta de Propietarios, y como su mismo nombre lo señala, ¿no? Está constituido por todos, ¿no? Todos los titulares, todos los propietarios de las secciones, y tendrá la representación conjunta de estos. Pero ¿cuándo se constituye esta junta de propietarios? De acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley 27157, específicamente el artículo 145 señala que se constituye plenamente al otorgamiento del reglamento interno. ¿Y cuándo se otorga el reglamento interno? ¿No? Y bueno, es justamente cuando se otorga este régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Es decir, cuando el promotor o propietario, constructor, ¿no? Edifica y luego solicita la inscripción de la independización de estas unidades y conjuntamente a ello también solicita la inscripción del reglamento interno. ¿Ya? En ese momento se produce o se constituye plenamente el otorgamiento del reglamento interno. Así lo establece la norma. Acá quería yo mencionar ¿y qué es lo que ocurre? A ver, en la realidad, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué problemas se derivan de ello? Cuando se tiene el propósito, cuando el propietario o constructor, ¿no? Tiene el propósito, pues, de construir un edificio y su finalidad es, obviamente, venderlos, ¿no? Vender los departamentos, vender las unidades inmobiliarias. Pero cuando cuando mejor dicho, solicita la independización en el registro, y la norma también señala que a su vez tiene que otorgar el reglamento interno, ¿no? Es realizada por esta persona. Y en su mayoría eh, adoptan o copian de un modelo de reglamento interno que está dentro de los formatos aprobados por la SUNAR, ¿no? Entonces, plasman tal y cual este modelo y se inscriben al registro.
Pero ¿qué sucede después cuando transfiere las unidades inmobiliarias? Es que este reglamento interno, obviamente, al haber sido otorgado por el propietario, constructor o promotor de la edificación, ¿no? Y posteriormente adquieren dichas unidades diversos propietarios, entonces nos encontramos ante una realidad, que como los propietarios que hoy en día habitan, que conviven en esta comunidad de propietarios, a la redundancia, eh, necesitan que en este reglamento interno se adecue a sus normas de convivencia. De acuerdo, porque recuerden que en el reglamento interno, ¿no? Constan las unidades o secciones de propiedad exclusiva, así como las secciones de propiedad común. Así también constan establecido las obligaciones, los derechos, la forma como se, eh, se designa a sus representantes, ¿no? Las mayorías que adoptan, el quórum, y todas esas situaciones que son necesarias para tener una adecuada convivencia, ¿no? Entonces, la realidad es que muchos reglamentos internos no se encuentran acordes con la realidad de los propietarios. Por ejemplo, ¿no? Eh, en un reglamento interno, o ya, el ejemplo más claro es en mi edificio. Cuando acá se constituye, cuando adquirimos todos los propietarios, las unidades, y nos reunimos en junta, sacamos el reglamento interno y vimos o advertimos que ahí señalaba que se designaba un presidente de junta de propietarios cada 2 años. Ahora, sin embargo, acá, en esta edificación que reúne a más de 50 propietarios, no basta con un presidente para una adecuada administración, sino es necesaria una junta directiva. Entonces, este reglamento interno no va acorde con lo que necesitamos acá en mi edificación. Es por ello que hemos optado por modificar el reglamento interno, ¿no? Y así, diversas situaciones. Justamente hablábamos sobre la representación en la junta de propietarios. ¿En quién recae? La norma señala que recae en el presidente, pero también puede optarse por una junta directiva. Y eso es acorde a las necesidades o al tipo de edificaciones que tengan. El más claro ejemplo ya les he dado, ¿no? En mi edificio, por ejemplo, tenemos más de 50 propietarios, con un presidente no nos resulta suficiente, nosotros tenemos que optar por una junta directiva. Pero, como el reglamento interno lo otorgó el propietario constructor, ¿no? Entonces, es de necesidad que se modifique ello. Y el presidente, de acuerdo a la ley 27, al artículo 48 de la ley 27157, goza de facultades generales y especiales de representación señaladas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. En otras palabras, es el representante legal y tiene las facultades y poderes como así lo señala la norma, ¿no? Está premunido de representar a la Junta de Propietarios con terceros. Y acá hay una interrogante que nos damos.
¿Es posible la inscripción de facultades o poderes a favor del presidente? En este caso, no es factible, puesto que no son inscribibles, al no ser una persona jurídica, ¿no? Si bien es cierto, el presidente o en su caso la junta directiva se inscriben en la partida matriz, como ya vamos a ver más adelante, sin embargo, no es posible otorgar facultades, pues ello está previsto solo para las personas jurídicas, previsto la inscripción solo para las personas jurídicas, ¿no? Las facultades que ya tiene el presidente lo tienen, son por ley. Ya hemos señalado acá, el artículo 48 le otorga todas estas facultades generales y especiales de representación. Por lo tanto, no necesitan la inscripción de sus facultades. Uno de los grandes problemas en este tipo de régimen jurídico, ¿no? Es la falta de inscripción de la representación de la Junta de Propietarios. En nuestro país, y de acuerdo a una estadística, ¿no?, que se realizó hace unos años, se pudo determinar que más del 50% de edificaciones, ¿no?, o de junta de propietarios, no tienen inscritos sus representantes. ¿Y qué es lo que acarrea ello? Pues justamente no permite formalizar, no permite a esta junta de propietarios contratar con terceros. No permite, por ejemplo, convocar a elecciones. El decreto legislativo, que aún no entra en vigencia, no ha previsto en la ley, pero esperemos que en el reglamento sí regule, porque esta falta de representación tampoco, al no estar o al ser insuficiente la regulación que establece la ley 27157, como ya lo vamos a ver más adelante, trae consigo a que la jurisprudencia registral llene estos vacíos y establezca criterios que han permitido el acceso al registro de de estos representantes. La inscripción el artículo 87 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios señala que son inscribibles en la partida matriz de la edificación el acto de constitución de la Junta de Propietarios, así como la designación del presidente y, en su caso, ojo, de la Junta Directiva. Además, el artículo 48.1 de la Ley 27257 señala que se inscribirá en la partida correspondiente a la Junta de Propietarios todos los actos que tengan por objeto, perdón, el nombramiento, revocación y la remoción del presidente. Entonces, como ya hemos señalado, es inscribible la designación del presidente o de la junta directiva, así como también su remoción o revocación. Eh, Respecto de la convocatoria de junta de propietarios, debemos señalar, y ya he señalado anteriormente, que esto es uno de los grandes o uno de los mayores problemas que se suscitan actualmente, ¿no? Y ello quizás ha conllevado a que eh, muchas de estas representaciones no hayan accedido al registro
o no accedan, ¿no? ¿Qué nos dice la norma? ¿Quién convoca a la Junta de Propietarios? En principio, el artículo 147 del reglamento de la ley 27157 señala que debe ser convocado por el presidente. Sin embargo, luego, el artículo 87 del reglamento de inscripciones del registro de predios, ¿no? Ha establecido también que cuando en el reglamento interno no se haya previsto la convocatoria para la designación del primer presidente, este será efectuada por el propietario constructor o los propietarios que representen cuando menos el 25 de las participaciones en las áreas y bienes comunes, ¿no? Y acá tenemos unas interrogantes cuando yo me refería a este problema que se suscita en este tipo de acto, como es la convocatoria o la inscripción del representante a junta de propietarios, ¿no? Eh, ¿Qué sucede si es que la junta de propietarios nunca eligió un presidente? ¿O qué ocurre si el presidente elegido no quiere o está imposibilitado para convocar? ¿O quién convoca si el mandato del presidente se encuentra vencido? A ver, respecto de la primera interrogante, lo que sucede es que la ley 27157 solamente señala, que vamos a regresar brevemente, acá está, el artículo 147 del reglamento de la ley 27157 señala que la convocatoria lo realiza el presidente de la Junta de Propietarios, nada más. Pero, ¿qué pasa si la Junta nunca eligió un presidente? Si bien es cierto, el artículo 87 señala que cuando no haya designado, ¿no? Un presidente, no se esté designado, perdón, el primer presidente, pueden convocar cuando menos el 25%, dice, las participaciones en las áreas y bienes comunes. Si bien es cierto, el artículo 87 ya ahora recoge, porque ha sido modificado, originalmente no estaba así regulado, ¿no? Pero ante este vacío normativo de la ley, porque el reglamento fue muchos años después, ¿no? La jurisprudencia registral, a través ¿no? de criterios, en algunos casos plasmados en acuerdos plenarios, otros en precedentes de observancia obligatorio, ha dado o ha tratado de dar solución a alguno de estas interrogantes. Así, por ejemplo, en este pleno del Tribunal Registral se estableció que la convocatoria solo podrá realizar el presidente o quien conste autorizado en el reglamento interno, tal como señala la ley, ¿no? Pero también señala este criterio, establece este criterio, que de manera excepcional el 25% de participación de propietarios, ¿no? Pueden hacer la convocatoria, siempre que se acredite la cefalía o la ausencia definitiva de la persona designada para tal efecto. Entonces, cuando nunca se designa un presidente, el 25% pueden realizarlo, ¿no? Ahora, este precedente, aprobado en el 2015, señala que el último presidente inscrito de la Junta de Propietarios con periodo de funciones vencidos también está legitimado para convocar a Junta de Propietarios con la finalidad de elegir el nuevo presidente o directiva. Es decir, habiendo un presidente elegido, o sea, en este caso no se da el primer supuesto en donde nunca hubo un presidente. Ahora hubo un presidente, pero venció su representación, su mandato. Entonces, ¿qué hacemos ahí? El tribunal registral acá ha señalado que es válido que el último presidente inscrito pueda convocar, también pueda convocar. Luego tenemos
este otro precedente, ¿no? Como estamos viendo, la jurisprudencia registral ha establecido estos precedentes en estos casos, ante la deficiencia de la ley respecto a la convocatoria, ¿no? Con un criterio muy razonable, considero yo, ¿no? El cual a su vez coadyuva, ¿no? Y coadyuva a la inscripción, ¿no? Propicia las inscripciones. Entonces, ¿qué nos dice este precedente? Aprobado, ¿no? En el 115º pleno, 155 pleno, perdón. Cuando no existe presidente de junta de propietarios inscritos o ha vencido el mandato del presidente inscrito, la convocatoria a junta de propietarios podrá ser efectuado por propietarios que representen el 25% de participaciones sobre los bienes comunes para tratar cualquier materia que se señale en la convocatoria. Ello también es aplicable cuando existe presidente inscrito con periodo de funciones vigentes y el 25% de propietarios convoca acreditándose la muerte, renuncia o incapacidad del presidente. Entonces, acá este presidente ya va más allá, ¿no? Dice que cuando no existe presidente, pero además también señala que habiendo ya un presidente con mandato, con periodo de funciones vigente, ¿no? Pero que este, por ejemplo, ha fallecido, ha renunciado, ha incapacitado, o está incapacitado, o quizás también porque se va, transfiere su predio. Y no le interesa. Se va y no hay quien convoque. ¿Quién lo puede hacer? El 25%. Así lo establece la jurisprudencia del Tribunal Registral. Ahora, yo quería hacer un comentario respecto a estos precedentes, a estos criterios jurisprudenciales del Tribunal Registral, ¿no? Que han sido recogidos también en el artículo 87, podemos ver acá, ¿no? Justamente a raíz de estos precedentes, el artículo 87 recoge que quienes pueden convocar es el 25% de las participaciones en las áreas y bienes comunes. Ahora, y esta es una opinión muy personal, eh, si tenemos en cuenta que uno de los grandes problemas, tal y como ya hemos visto acá, en estos criterios jurisprudenciales que se han dado, uno de los grandes problemas es respecto a la convocatoria. Y lleva acarrea, pues, la falta de representación de las juntas de propietarios. Y el registro, de muy buena manera, tribunal registral, ha propiciado, a través de estos criterios, el acceso al registro ante la deficiencia o ante situaciones que no ha previsto la norma. Pero, y acaba mi punto, mi opinión personal, es que yo considero que el 25% de participación es un porcentaje excesivo, teniendo en cuenta que lo que se busca acá es justamente restablecer la representación de una junta de propietarios, teniendo en cuenta que una junta de propietarios sin representantes, ¿cómo va a administrar adecuadamente? ¿Cómo va a preservar? ¿Cómo va a conservar sus edificaciones? ¿Cómo va a contratar vigilancia? No solamente con terceros, sino también con sus trabajadores. Vigilancia, limpieza. Entonces lo que se debería pretender es que ante estas situaciones de acefalía, se debe propiciar más, aún mucho más la inscripción. Y yo creo que el 25% es excesivo. ¿Y por qué también señalo ello? En primer lugar, acá debemos diferenciar y recordemos que para acreditar
la convocatoria al registro, y también eso ya el tribunal registral lo ha establecido mediante otro precedente extremadamente obligatorio, es que se computa de acuerdo con el derecho inscrito. Entonces, cuando en la calificación registral, de todas maneras, el registrador evalúa y verifica que quien convoca tiene que tener derecho inscrito. Situación distinta a veces a las personas jurídicas, en donde no se puede advertir ello. Otra situación, y esto lo digo por la experiencia, es que es bien complicado reunir a veces el 25%. Y ahora mucho más aún. Si para, por ejemplo, nosotros que tenemos, o en mi edificación son algo de 96 unidades inmobiliarias entre departamentos y estacionamientos, ¿no? Un poco más de 50 somos de propietarios. Nos resultó porque hemos justamente, en algún momento hemos eh, incurrido en acefalía, ¿no? Y qué difícil resulta hacer o reunir al 25%. Y y este es otro gran problema en la junta de propietarios, la no participación de sus miembros. Señores, para nosotros, en mi edificación, imagínense que no son muchos. Actualmente veo grandes complejos inmobiliarios. En Lima he visto enormes complejos de torres. Imagínense cuántos propietarios son, miles de miles. Mucho más ahora que hay estos proyectos de techo propio, también proyectos del Estado, que también proyectos inmobiliarios, proyectos de complejos inmobiliarios, que comprenden grandes o que acogen grandes cantidades de propietarios. Imagínense, y como ya he explicado, porque quien otorga el reglamento interno es el propietario constructor. Y desde luego no constituye si bien es cierto, se constituye la junta de propietarios, pero no se designa un representante. Y si se designa a él, pues su finalidad es que posteriormente en esa edificación o conjunto inmobiliario vivan terceras personas. Se desentiende y se va, transfiere y se va. Entonces, hay ese problema, tenemos ese problema. Y la convocatoria es importantísimo para poder acceder al registro. Imagínense juntar el 25% de un conjunto inmobiliario que tiene 2.000, 3.000. Es complicadísimo, complicadísimo. Sí, como yo les decía, y daba el ejemplo, si en mi edificación es bien complicado que en cada junta somos alrededor de 50. Nunca llegamos a los 20. Y así, en cada reunión. No sé si en gran o mayor medida hay ese mismo desinterés en otras, en otros edificios. Pero la experiencia me dice que sí. Y acá está. Este es uno de los principales problemas, ¿no? El acceso de los representantes de la junta de propietarios. No estoy de acuerdo. Hace, hace muchos años hubo una jurisprudencia que con un muy buen criterio anterior a estos precedentes señalaba que la convocatoria bastaba con un solo propietario. Y yo me auno a ese criterio. Me parece que es coherente, sensato y hoy en día necesario. Porque estas convocatorias que se da es de manera excepcional para restablecer una representación que es necesaria, que es imprescindible para que funcionen estas juntas de propietarios. Bien, continuamos. ¿Qué requisitos
contiene la convocatoria de junta de propietarios. Salvo disposición distinto del reglamento interno, ya hemos señalado que en el reglamento interno está estipulado, ¿no? Las formas, la convocatoria, anticipación, quórum. Pero salvo disposición distinta, la norma señala que se da con una anticipación no menor de 5 días. Se dirige a los propietarios en carteles visibles en el edificio. Por ejemplo, en el área de recepción, donde hay vitrinas a veces, ahí. Se indica el lugar, día y hora y agenda. Y además, si es una sesión ordinaria, que se da una diferencia de 3 días, o una sesión extraordinaria, ¿no? Que se da con un intervalo de un día. Eso se encuentra regulado en el artículo 146. ¿Y cómo acreditamos la convocatoria? La norma señala, ¿no? Que el aviso contenido en carta, esquela, facsímil, correo electrónico o cualquier otro documento que permita tener constancia de recepción, así como carteles o avisos en las pizarras del edificio. Lo importante es acá tener un documento que te genere después una constancia de recepción, así sea por correo electrónico. Quizás ahora también se pueda el WhatsApp, ¿no? Siempre y cuando se hay una forma de cómo verificar o que haya contestado, ¿no? No solamente es válido que sea a través de un documento. Ahora, también señala la norma que se acredita mediante la constancia formulada por el presidente, en la que se consignará sus datos de identificación, domicilio y firma certificada notarialmente. Déjenme decirles que hoy en día, casi todos, ¿ah? Difícil que alguien presente los cargos de recepción de las convocatorias. Y es lo más recomendable, presentar la constancia. La constancia que implica una declaración jurada, ¿no? En el cual el presidente, en este caso el presidente que dirigió la sesión, ¿no? Deje constancia ahí de que fueron convocados conforme al reglamento interno. Esto lo encontramos previsto en el artículo 87 del reglamento de decisiones del registro de predios. Ahora, ¿qué contiene el acta de junta de propietarios? El lugar, fecha y hora, relación de concurrentes con indicación de sus porcentajes de participación en los bienes de dominio común, nombre de las personas que actuaron como presidente y secretario. Ojo a ello, es un gran error a veces que cometen siempre cuando redactan el acta y solamente consignan el nombre del presidente que dirige la sesión y no el secretario. La norma establece que tiene que ser de ambos. Si recae en una misma persona también es válido, pero hay que mencionar ahí, actuó como presidente y como secretario. Pero tenemos que, igual, el punto de agenda, la forma y resultado de las votaciones, ¿no? Así como los acuerdos adoptados. Siempre se advierte errores en la redacción. Es bueno que antes de redactar un acta lean el artículo 149 del reglamento de la ley 27157. Ahí señala qué, ¿no? ¿Qué debe contener el acta? Lugar, fecha y hora, relación de concurrentes, y con indicación de sus porcentajes de participación en los bienes de dominio común. Esta acta tiene que ser firmada por el presidente y el secretario designado, o por los miembros de la directiva, si hubiere, ¿no? Y además por todos los participantes en la junta, salvo que sea en el reglamento interno se haya estipulado otra manera de cómo se va a llevar a cabo estas actas, ¿no? Bien,